Hay un término muy importante que quiero que sepan acerca de las baterías. Bueno, ya estamos hablando de electricidad de corriente. Hay dos términos que quiero que identifiquen y que sepan, porque en la parte de las baterías y en general en corriente, hay dos términos que de pronto se suele confundir, ¿sí? Muchas personas quizás no lo sepan. Existe el voltaje y la corriente, ¿cierto? De pronto en la parte de medición de componentes miramos que habían esos términos y de pronto ustedes no los sabían identificar. Entonces, el voltaje es una cosa, la corriente también es otra muy diferente, pero van juntos, ¿sí? Yo les voy a explicar así por encima porque es decir, es algo muy complejo. Ya para entrar más a fondo necesitaríamos ya digamos hacer un curso de electrónica más a fondo para poder ya como profundizar más, porque ya en esto se maneja mucho la parte de matemática y circuitos electrónicos, análisis. Entonces aquí lo que vamos a aprender es a reparar, entonces debemos tener como clara esa parte, ¿sí? Cuando hablamos de corriente estamos hablando de la cantidad de amperios. Si nos fijamos en estas baterías, en todas las baterías hay una información, ¿sí?, al respaldo que nos informa acerca de la corriente que tiene el teléfono. Entonces vamos a ver por aquí en esta pila de iPhone, la batería, a ver si nos da. Por ejemplo, esta batería dice que tiene 1650 miliamperios, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Cuando hablamos de corriente, la corriente se mide en amperios, ¿sí? La unidad de medida de la corriente es en amperios, como podemos ver aquí en el multímetro. Aquí nos da el amperios de corriente continua, y acá amperios de corriente alterna. Yo ya le había explicado qué es la continua y qué es la alterna. Sin embargo, estamos hablando de corriente continua, pues por lo que trabajamos en celulares, la corriente continua. Entonces, esta corriente, ¿qué es la corriente como tal? La corriente es la cantidad de electrones, ¿sí?, que fluyen por un circuito. Básicamente es eso. Entonces, la cantidad de amperios, la cantidad de miliamperios, en este caso dice que tiene 1650 miliamperios, quiere decir que tiene 1.56 amperios, ¿sí? La unidad de medida, como siempre, como se los mencioné anteriormente, siempre va a ser uno, digamos, este es un amperio, son 1000 miliamperios, ¿sí? Como si dijéramos 2 amperios son 2000 miliamperios. Entonces, les vuelvo y les reitero, aparte de las medidas universales, hacer la misma conversión o el mismo análisis. Bueno, entonces ya teniendo claro eso, son la cantidad de electrones que fluyen por un circuito, cantidad de electrones positivos y negativos. Entonces, cuando hablamos de 1560 miliamperios, estamos diciendo que es la capacidad de carga que tiene una batería, ¿sí? Si yo tengo una batería de 2000 miliamperios, obviamente va a tener mucha más duración, ¿sí? Y si tiene 2800, indudablemente va a ser más. Por eso, acá viendo la batería de un Sony Xperia Z1, vemos que su capacidad de carga es mucho más alta. A ver, miremos, a ver, busquemos la etiqueta, vamos a ver. Por acá nos debe decir, siempre las etiquetas deben traer esta información. Dice que es de 3200 miliamperios. Aquí como pueden ver es de 3200 miliamperios, es prácticamente el doble de la de iPhone. Obviamente esos teléfonos tienen esa característica que tienen una autonomía de carga, de duración de batería muy alta. Entonces, obviamente que también la parte de duración de la batería influye mucho en otros microcomponentes como lo son el procesador, que ellos se encargan de gestión de corriente. Entonces, pues eso también hace que la batería sea más durable, ¿no? Hay muchos factores que influyen, pero obviamente la capacidad de carga en miliamperios también influye mucho, obviamente. Entonces ahí vemos ya la diferencia. Ya cuando hablamos de voltaje, ¿sí? Voltaje, obviamente que el voltaje, como lo pueden ver, el voltaje siempre va a ser el mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, esta batería es de 4.3 voltios o 3.8 voltios, mejor acá dice 3.8 voltios, como pueden ver, y tiene 1560 miliamperios, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto? Yo puedo aumentar la capacidad de
de corriente, que son los miliamperios, y el voltaje puede seguir siendo el mismo. Caso muy tangible es el caso de esta batería de Sony Z1. Aquí pueden ver que es una capacidad de carga mucho más alta, son 3200 miliamperios, y el voltaje sigue siendo el mismo, ¿sí? Igualmente pasa lo mismo con las baterías de las tablets, hay unas que traen 7000 miliamperios, el voltaje sigue siendo el mismo. Entonces, en ese caso, pues, podemos ver que hay una diferencia de voltaje a corriente para que lo tengan muy en cuenta, ¿sí? Básicamente el voltaje, bueno, la verdad es que para explicación de voltaje y corriente, pues es un término muy complejo porque si yo me pongo a explicarles tendría que hacer ya ciertas fórmulas, tendríamos que hablar de ley de Ohm, hablar de infinidad de asuntos matemáticos que de pronto quizás para ustedes que están aprendiendo, que están en la parte pues, inicial, se confundirían. Entonces yo quiero dejarlos así y ya a medida que ustedes van avanzando pueden ir investigando un poco más. Pero básicamente ese es el principio general de esa parte de voltaje y corriente. Entonces, por ejemplo, el voltaje, estamos hablando que ya es como el ducto por donde va la corriente, que la corriente viene siendo los miliamperios. Y el voltaje, los miliamperios obviamente su unidad de medida va a ser los amperios, y el voltaje, ¿sí? El voltaje es obviamente el voltio, que su unidad de medida es el voltio, que es, por decirlo así, el ducto por donde viajan los electrones. Entonces, básicamente, para que, digamos, asimilen esa información, cuando dicen que alguna persona recibió 30.000 voltios y no le pasó nada, porque, ¿qué quiere decir? Que la tensión o lo que hace que la persona se muera o fallezca es la cantidad de corriente, la cantidad de tensión. Cuando usted recibe cuando usted toca un tomacorriente por accidente o algo así, o le pasa corriente, básicamente eso es lo que sucede, y muy claro lo dice la palabra, me pasó corriente. Usted nunca dice me pasó voltaje, no, usted dice me pasó corriente, y lo que lo hace que usted se desprenda rápido, o lo que lo lanza lejos, siempre va a ser eso. Entonces hay que tener en cuenta esa parte también. Por ejemplo, acá la unidad de corriente, para saber la corriente se mide con el amperímetro, por ejemplo acá tenemos amperios, y el voltaje, ¿sí? Que se mide con esta escala que ya habíamos hecho medición de voltaje, y cuando hacemos la medición de una batería siempre nos va a arrojar el voltaje. Entonces, por un ducto, por un voltaje de 3.8, sabemos que si tiene 3.8 una batería, podemos deducir que tiene suficiente corriente, ¿sí? Es que es algo lógico. Si tiene voltaje, tiene corriente, obviamente. Si no tiene voltaje, no tiene corriente. Entonces, para que hagan ese análisis y deduzcan cómo funciona esa parte de corriente. Y como les digo, esto es bastante complejo. Ya para profundizar a fondo, ya entrar a fondo, hacer análisis de la parte de corriente y voltaje, pues tendríamos que hacer un curso especializado en la parte de estos conceptos, ¿sí? Bueno, básicamente eso viene siendo como el concepto de corriente y voltaje. Espero que ojalá lo hayan sabido asimilar, ¿sí? Ustedes pueden buscar más, en internet hay muchísima más información. No quiero suministrarles tanta información en ese concepto, en ese tema, porque el objetivo principal de este curso es aprender a reparar teléfonos, y teniendo en cuenta este concepto ya podemos hacer reparaciones y análisis. Tampoco puedo, digamos, por entrar a profundizar la parte de ya matemáticas, porque tendría que decirle no, pues que la corriente es igual a voltaje sobre resistencia, hallar potencias. Por ejemplo, en el caso de la corriente y voltaje, si ustedes han notado, cuando a ustedes les llega la factura de los servicios, se cobran en vatios, ¿sí? Por ejemplo, tiene un costo el kilovatio, ¿sí? Que es la unidad. Cuando hablamos de kilovatios estamos hablando de 1000 vatios, ¿sí? La unidad de medida siempre va a ser el vatio. Entonces, para que tengan en cuenta eso, el voltio es una cosa, la corriente es otra, el amperio es otra, o sea, es decir, voltio una cosa, amperio es otra cosa y vatio es otra cosa. Pero todos son un mismo conjunto, ¿sí? Van juntos pero no revueltos. Entonces, por ejemplo, en una batería, si ustedes buscan la fórmula de la potencia, ¿sí? Que la potencia viene siendo igual a corriente sobre voltaje. Yo creo que estoy ahondando un poquito, pero bueno, es que creo que es bueno explicárselo.
Entonces que la potencia es igual a voltaje sobre corriente. Entonces cuando hablamos de potencia estamos hablando del vatio, ¿sí? Que es lo que generalmente nos cobran. Y como pueden ver, la potencia, que es el vatio, es igual a voltaje sobre corriente. Entonces estamos haciendo la fórmula de voltaje y corriente. Entonces ahí se hace la fórmula y se obtiene el valor, y por ende por ahí es donde se cobra la factura. Entonces, por ejemplo, haciéndolo así a simple vista, no estoy tan seguro, pero podemos hablar que una batería tiene una potencia, sí, una potencia de 5 vatios. Básicamente eso, y ustedes pueden profundizar más en este tema. Seguimos entonces ahora, vamos a hablar acerca de otros conceptos. Vamos a seguir investigando la batería, porque pues los daños, es decir, la batería es un componente muy importante dentro del servicio técnico y hay que conocerla muy a fondo, porque los daños por esta pues son muy constantes, y sabiendo identificarlos podemos hacer una correcta reparación, un correcto diagnóstico y de una manera rápida, sin tener que, digamos, botar tanta corriente, sin tanto análisis, ¿sí? Entonces, bueno, ya sabiendo esto, como les había dicho, la batería está compuesta por litio, ¿sí? Ya hablamos de eso. Entonces aquí viendo esta batería genérica, esto es una batería genérica de Samsung, tiene sus contactos, uno es el ánodo y el otro es el cátodo, donde el ánodo es la parte positiva, ¿sí? Y el cátodo es la parte negativa. Los electrones siempre son de carga negativa, por lo tanto la carga negativa de los electrones, eso es a lo que llamamos corriente, ¿sí? Entonces básicamente eso es lo que llamamos corriente. ¿Qué pasa? ¿Por qué necesita un polo? Otro polo positivo, porque este polo necesita una carga positiva para poder fluir, ¿sí? Los electrones necesitan una carga positiva para poder que fluya, entonces a eso es a lo que llamamos corriente, ¿sí? Bueno, ¿qué daños surgen o qué daños son muy comunes cuando son de batería? Cuando el teléfono está cargado en un 50%, 40%, 20% y se apaga inesperadamente, muy probablemente es la batería. Entonces obviamente lo que vamos a hacer es probar la batería con una nueva. Eso siempre suele suceder. Un teléfono generalmente no se daña inexplicablemente, sino que obviamente va a ser, en ese caso puede ser la batería. Bueno, eso es uno de los daños más comunes cuando la batería está fallando. Tener en cuenta esto, la gente hoy en día cuando venden los teléfonos dice, por favor déjelo cargando 24 horas o cuando se le instala una batería nueva. Falso de toda falsedad, porque ya el litio es un componente que no sufre de memoria, como lo pasaba con las baterías de níquel cadmio, que eran de los primeros teléfonos que sí sufrían de ese problema, que digamos si usted no lo cargaba al 100%, sino que solamente lo cargaba al 50, al 60, entonces iba adquiriendo una memoria. Esto se debe porque se manejaba por celdas, entonces esas celdas se iban anulando hasta que ya llegaba a reducirse el porcentaje de carga. Entonces en el litio no pasa eso. El litio usted lo puede cargar al 50, al 30, al 20, que no adquiere autonomía de carga, siempre va a conservar su autonomía de carga. De pronto, como les decía, de los problemas más graves que puede ser es el sobrecalentamiento por exceso de carga. Entonces eso hace que se infle la batería y obviamente pierda autonomía de carga. Algo muy importante, cuando ustedes sustituyan una batería de cualquiera de las marcas que sea, ¿sí? Porque se infló por calor o por lo que sea, yo les recomiendo, por favor, no las vayan a chuzar, no las vayan a tratar de sacarle ese aire con ningún tipo de elemento, debido a que este contiene un líquido inflamable, un gas inflamable. Entonces este gas hace que genere calor y genere chispa, entonces muy probablemente puede ocasionar un accidente laboral. Cuando hagan este tipo de sustitución de batería, esta por ejemplo es una batería de iPhone que está un tanto inflada, es muy bueno reciclarlas y no dejarlas expuestas al calor, porque igualmente pueden generar este tipo de daños, para que lo tengan muy en cuenta y se lo hagan saber a sus clientes. Ya mirando la batería en su interior, vamos a ver que estas baterías tienen un compuesto, tienen un microcircuito
como lo pueden ver acá está el microcircuito, que es básicamente un administrador de la corriente, ¿sí? Entonces ese microcircuito va conectado a los contactos, como pueden ver, yo aquí quité todo esto, ya lo desarmé, y van conectados a este contactos, uno que es el positivo y otro que es el negativo, ¿sí? Entonces si medimos, ponemos en el multímetro, en la escala de voltaje como les enseñé a medir, medimos esta parte, aquí nos suministra una medida en voltajes como si estuviéramos midiendo la batería normalmente. Lo que pasa es que este circuito ya se encarga de administración de corriente y voltaje, ¿sí? Y de control. Entonces, obviamente muchas veces la batería puede estar funcionando bien, puede tener carga y todo, pero algún microcomponente de estos esté fallando. Aquí podemos ver que tiene unos condensadores, unos microcondensadores. Cuando vemos la parte de electrónica yo les explico cuáles son los condensadores y otros integrados, por ejemplo este integrado que son de control y transistores. Ahí miramos que esos son los que se encargan de hacer esa labor. Entonces pueden ver que acá están los contactos, vamos a quitarlo totalmente, y aquí hay un contacto y aquí hay otro. Eso es lo máximo que podemos desarmar la batería. Ya si ustedes quieren abrirla en su interior, yo no les recomiendo porque esto es un compuesto químico que es susceptible a ambientes químicos, entonces puede generar alguna reacción, entonces es mejor que no lo hagan, ¿sí? Hasta aquí podemos llegar, ya lo del resto le podemos quitar esas partes. Bueno, una forma de identificar una batería genérica, por lo general en Samsung y en ese tipo de esas baterías de ese estilo, por ejemplo, aquí tenemos una batería original de Samsung Galaxy S3, como pueden ver tiene 4 contactos y cada contacto tiene una función. En este caso, estos 2 contactos que están acá son los que se encargan de la parte de la antena NFC. Esto es una antena NFC, ¿sí? De pronto si no han escuchado el Near Field Connection, que es una transmisión para transmisión de datos. Más adelante cuando veamos la parte de conectividad yo les explico qué es el NFC más a fondo. Entonces obviamente tiene esta funcionalidad, ¿sí? Su compuesto, como la pueden ver, es compacta y su compuesto químico de litio cubre la totalidad de la batería. Si analizamos otra batería que sea genérica, que es la misma que tenemos acá, bueno, esta no, miremos una que sea más genérica. Vamos a ver, en este caso esta, como pueden ver, esta batería está rellena de plástico, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? A los fabricantes chinos de baterías genéricas les resulta más rentable rellenar la batería de plástico. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente no va a tener la misma cantidad de amperios de corriente y obviamente va a tener menos carga y menos duración, aunque esta etiqueta lo diga que tiene tanta cantidad, tiene 1350 miliamperios, pero eso es totalmente falso, ¿sí? Como lo podemos ver acá, está rellena y esta original está compacta, está totalmente con su capacidad de carga y almacenamiento, ¿sí? Entonces aquí podemos ver la diferencia en esas baterías. Por ejemplo, esta tiene esta función de antena NFC, por acá hay otra que no es original, que tiene esos contactos pero no trae la antena. Entonces obviamente, por ejemplo, esta trae los 4 contactos, debería traer esos 2 contactos o ese contacto adicional para la antena, debe tener esa función. Si no trae esa antena, obviamente no va a funcionar el NFC. Entonces miremos ya como las consecuencias al comprar una batería genérica, ¿sí? Por lo general, sin duda alguna, yo les recomiendo a los clientes compre la batería original cuando es un teléfono de alta gama. Ya cuando es un teléfono más genérico, pues bueno, no influye tanto porque pues, es decir, ya no traería antenas y la batería genérica es más barata porque trae menos capacidad de carga, entonces obviamente pues no afecta tanto. Sin embargo, pues obviamente siempre va a recomendar batería original. Como les había dicho anteriormente, las baterías tienen diferentes formas, todas van a tener igualmente polo positivo, polo negativo. Esta de iPhone, pueden ver, trae el mismo circuito de carga, también vienen genéricas, ¿sí?
La de Sony también, otra forma, todas varían en su forma, de acuerdo a su tamaño, así mismo a su capacidad, sin duda alguna. Las formas, conectores, esa viene con flex, estas dos por ejemplo vienen con flex, esa viene con contactos, pero en general todas se pueden medir. Esta por ejemplo tiene contacto positivo y negativo, aunque tiene dañado los contactos, pero igual ahí, si usted mira detalladamente, tiene positivo y negativo para poderlo medir. Entonces usted identifica esa parte en la etiqueta y hacen la medición. Todas las baterías se pueden medir, aunque sean internas como sea, pero obviamente se pueden medir. Entonces el valor nominal de una batería es de 3.7 voltios, como ustedes lo ven en la etiqueta, y su capacidad máxima de carga son 5 voltios, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, este dice que es de 4.3 y así sucesivamente.